Muy bien, vamos a entrar a la palabra, hermanos. Continuamos con Marcos, capítulo 6. Si me acompañas, por favor. Marcos, capítulo 6. Veremos hoy del versículo 45 hasta el 52. Vamos buscando el pasaje para que vayamos estudiando el versículo y el pasaje, perdón, y comprender lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Dice así, ¿me sigues con tu vista? Dice así la palabra de Dios, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Vamos de nuevo a orar. Padre, de nuevo venimos ante ti. Señor, gracias por tu palabra, por este pasaje, esta porción que pones el día de hoy. Es tu gracia, es tu plan, que hoy podamos revisar este pasaje. Señor, tú has orquestado todo, Señor, para que a través de este pasaje hoy puedas hablarnos y en tu soberanía poder nosotros, a través de este pasaje, poder saber qué hacer en nuestro contexto, en nuestro diario vivir, Señor. Que este pasaje impacte, que este pasaje en tu palabra pueda movernos a hacer tu voluntad, pueda movernos a obedecerte, pueda confrontarnos y pueda redarguir nuestro corazón en cuanto a preguntarnos cómo está nuestro corazón. Si hay un endurecimiento, si tú estás obrando, si tú estás trabajando en eso, Señor, y que nos des la sabiduría y tu espíritu para poder comprender y saber qué hacer ante un corazón endurecido, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, porque tú la mereces en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues nos encontramos este pasaje. Este pasaje también es un pasaje que viene en Juan. Y en Juan lo vemos, este pasaje, cuando también Pedro también quiere ir hacia el Señor, ¿verdad? Y Pedro da unos pasos y después se hunde. Y se hunde, ¿por qué? Porque dejó de ver al Señor, ¿verdad? No nos vamos a centrar un poco en esta situación de Pedro, sino más bien en la situación de lo que dice al final de este pasaje en Marcos, que no entendían muchas cosas. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban endurecidos. Tal así que el título del sermón es ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo tú ahorita consideras, si pudieses hacer un examen, cómo tú ahorita consideras que está tu corazón? ¿Está endurecido? ¿Está caminando con el Señor? ¿Está buscando al Señor todos los días? ¿Cómo está tu corazón? Yo quiero que tú tengas en mente esta pregunta y que a la luz del pasaje, en el desarrollo de este pasaje, el Señor te dé el discernimiento de cómo está en estos momentos tu corazón y entonces puedas tú actuar conforme a lo que el Espíritu te dice, a lo que el Señor te dice en cuanto a tu corazón. ¿Ok? Entonces, estamos en esta serie de predicaciones en Marcos, en medio de, pues ya casi terminando, capítulo 6, nos falta un pasaje más para culminar el capítulo
capítulo 6, pero recuerdas que te he comentado que Marcos, como que en su desarrollo del Evangelio, él está como poniendo como partes o secciones en donde quiere comunicar un tema. Y entonces estamos en una sección en donde Marcos quiere dar testimonio de Jesús, quiere dar testimonio de su palabra. Y en medio de esta sección, que se divide en dos, primeramente, él quiere dar testimonio de Jesús a los suyos, a los judíos, y vamos a ver desde el capítulo 7 hasta casi el 8, un poquito más adelante del 8, que Jesús quiere dar testimonio a los gentiles de sí mismo. Entonces, la línea de Marcos, desde el capítulo 1, siempre esa línea de Marcos, aunque hay secciones, Marcos siempre ha puesto como énfasis la palabra de Dios, ¿no? El Evangelio de Cristo, puesto que decía que primero Juan el Bautista predicaba el Evangelio, el arrepentimiento, ¿verdad? Y Jesús dice enseñaba, y Jesús iba a otra aldea y enseñaba, y abría las Escrituras, y abrió el libro del profeta Isaías. Vemos que la línea de Marcos siempre ha sido el mensaje del Evangelio. De hecho, ¿recuerdas que envía a sus discípulos de dos en dos para predicar el mensaje, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Entonces, te digo, esta ha sido la línea desde el capítulo 1, pero respecto a esta sección hemos visto que desde el capítulo 6, Marcos ha sido como muy enfático en el mensaje del Evangelio. Ya te decía que él manda a sus discípulos a llevar este mensaje y de hecho lo vimos la semana pasada con el hermano, que él, antes de darles de comer a más de 5,000, que les da el alimento espiritual, ¿verdad? Les predicó el Evangelio. Habló con ellos primero el alimento espiritual y después los alimenta a más de 5,000 personas. Entonces, va a venir una situación en donde los discípulos ahora, ¿no? Recuerden que también todas las situaciones que se han venido dando tiene que ver también con que Jesús quiere enseñar a sus discípulos, con que Jesús quiere mostrarles a sus discípulos cómo a lo que ellos iban a enfrentar después de que él ya no estaría, ¿no? Ya vimos una tormenta pasada también, ya vimos también conflictos con los religiosos, ya vimos también que ellos iban a padecer cosas, puesto cuando los envía de dos en dos, solamente los manda con dos cosas importantes, ¿se acuerdan? Con sandalias y bordón, nada más. Entonces, ellos están en este entrenamiento, por así decirlo, y obviamente la alimentación de los 5,000 también fue un tiempo para los discípulos para comprender muchas cosas, ¿no? De que tenían que depender de Dios, de que confiaran en Dios. Entonces vemos al final de este pasaje que acabamos de leer que dice, ellos no entendieron lo de los panes. O sea, a pesar de que Jesús quiere enseñarle en todas las situaciones muchas cosas a sus discípulos para que se dieran cuenta de la confianza, de la provisión, de todo de parte de Dios, entonces aún así ellos hasta este punto, dice Marcos, aún todavía no entendían, aún todavía sus corazones estaban endurecidos. ¿Por qué? No tanto porque no creyeran, sino porque ellos estaban en entrenamiento, ellos estaban conociendo a Jesús, ellos tenían por ahí de 1 año estando con Jesús. Entonces, en ese contexto, va a suceder otra tormenta, ¿no? En donde los discípulos serían desafiados de nuevo en la fe, ¿no? Ellos ya habían visto muchas cosas, ya habían escuchado el mensaje de Jesús muchas veces, pero en este tiempo que tenían con Jesús habían entendido poco, ¿no? No habían entendido muy bien las cosas de Jesús. Por eso es que también vemos que hacen muchas preguntas. Entonces, ellos Jesús utiliza este escenario de la tormenta, de igual manera para, pues, enseñarles. Pero enseñarles en un sentido amoroso, sí, pero también en un sentido desafiante, ¿no? Mismo trato que lo hace con nosotros el Señor Jesús, para aquellos que son sus discípulos, ¿no? A veces nosotros no entendemos muchas cosas, a veces no logramos ver con claridad y el Señor nos pone situaciones, ¿verdad? Para que nosotros podamos conocerle a Él.
para que nosotros podamos confiar, para que nosotros podamos fortalecernos, para que nosotros podamos ir creciendo. Sí en su palabra, pero también en las situaciones que ocurren en nuestro entorno, para que veamos a Dios tal cual es, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones de las cuales seguramente has pasado, en las que a veces la economía es muy baja, ¿verdad? Y entonces quizá el Señor también pone estos escenarios, ¿verdad? Para que tú empieces a depender más de Dios, ¿no? Para que te puedas administrar mejor, para que tú aprendas a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Conforme a su provisión, conforme a su confianza. Entonces, en este sentido están los discípulos. Entonces, como cristianos somos desafiados también en estos escenarios para conocer más a Dios, para conocerle en sus atributos. ¿Cómo sabemos que Él es fiel? ¿No? Pues pasando por tiempos difíciles. ¿Cómo sabemos que Él es proveedor? Pues pasando por la escasez, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que Él es bueno? Pasando por ciertas cosas que no son buenas para nosotros, entre comillas. ¿No? Pero, ¿cómo vamos a entender a Dios si no pasamos por estas cosas? ¿No? Entonces, la tormenta en estos momentos era necesario para sus discípulos, para que confiaran en Dios, para que ellos se dieran cuenta de quién era Dios, también en su poder, puesto que le ven caminar sobre las aguas. Entonces, hermanos, estos escenarios, además de mostrarnos quién es Dios, también debe mostrarnos quiénes somos nosotros en nuestra incapacidad y en nuestra debilidad ante este tipo de circunstancias. O sea, además de que entendemos quién es Dios, al pasar por estos momentos difíciles, también nosotros debemos comprender quiénes somos nosotros. También debemos comprender que nosotros somos débiles, que nosotros somos incapaces, en contraste con Dios, de poder salir de una situación, de poder ser proveedores por sí mismos, sino que dependemos de Dios en todo tiempo. Entonces, así que este sermón desea decirnos que Jesús no falla, ¿no? Aunque a veces nosotros pensemos que Él se ha alejado, ¿verdad? Porque es común pensar que en estas situaciones difíciles es común pensar que Él se ha alejado, ¿verdad? O que Él nos ha abandonado, o que Él no está, ¿verdad? Es común pensar, pero que podamos entender ahora que Él es fiel a su pueblo. Él es fiel aún en esta temporada o estos escenarios difíciles, en estos tiempos turbulentos, que Él es amoroso y su amor también permite que seamos disciplinados en estas circunstancias, ¿no? Que Él nos capacita, que Él nos ayuda a conocerle aún más a través de estos momentos difíciles, de estas tormentas, ¿no? Así que, pues, este es el propósito y vamos a entrar entonces ahora sí al texto en el versículo 45 y 46. ¿Me acompañas? Ahí me sigues con tu vista y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Me encanta esta situación porque seguro él, bueno, más bien es visible que él y sus discípulos estaban cansados. De hecho, cuando ellos se fueron a donde alimentaron a los 5,000, ese lugar era un lugar desierto. Es decir, ellos se fueron a ese lugar para, de cierta manera, descansar, ¿no? Entonces, pues no pudieron descansar porque estos 5,000 ya venían atrás de ellos, ¿no? O más de 5,000 venían atrás de ellos. Entonces Jesús comienza a enseñarles, les da de comer a todos, ¿verdad? Entonces, pues esto fue muy pesado, ¿verdad? Imagínense darle de comer a 7,000 personas, ¿no? Si a veces, ahora que hicimos la fiesta Andrés, ¿no? Es pesado hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta que lo hicimos de 80 personas, pues es pesado, ¿no? Ahora imagínate darle de comer a más de 5,000, ¿verdad? Y con solamente 12 personas, ¿no? Los 12 discípulos y Jesús. Entonces, ellos estaban cansados. Entonces, y aparte, me imagino que los discípulos esperaban que Jesús les dijera, bueno,
pues vámonos a descansar, ¿no? Ya estamos muy cansados, vamos a descansar. Pero aparte Jesús les dice, no, ¿saben qué? Nos vamos a regresar a Betsaida, ¿no? Entren a la barca y todavía rémenle, ¿no? Imaginan los discípulos como diciendo, híjole, estamos bien cansados, ¿no, Jesús? Se supone que veníamos al desierto a descansar y aparte alimentamos a los más de 5,000 y aparte nos pides que regresemos otra vez a Betsaida. Claro que Jesús tenía en mente, ¿verdad? Esto que iba a pasar, esta tormenta. Entonces Jesús les dice, vayan, adelántense, mientras yo voy al monte a orar, ¿no? Pero me encanta más porque Jesús estaba súper cansado, quizá a lo mejor más que ellos, puesto que Jesús tenía otras más actividades. Jesús todavía tuvo tiempo ¿de qué? De despedir a la multitud. Me imagino a los discípulos, ya les dimos de comer, pues ya de por sí, anteriormente los discípulos dijeron, ya es noche, ya diles que se vayan, ¿no? Pero Jesús tenía tiempo y decía, voy a despedir a la multitud, ¿no? Pero aparte les dice, aparte voy a ir al monte a orar. O sea, vean el tiempo de Jesús, ¿no? Jesús nos enseña aquí muchas cosas en cuanto al tiempo, ¿no? Jesús nos enseña que lo más importante es dedicarse a Dios, lo más importante es depender del Padre, ¿no? Ante todas las actividades que ellos tenían, Jesús dice, yo voy al monte a orar, adelántense, ¿no? Despidió a la multitud, pero aparte dice, necesito orar, yo necesito depender del Padre. Entonces Él se va al monte a orar. Jesús, a pesar del cansancio, Él no solo tuvo tiempo de despedir a la multitud, ¿no? Sino también, y lo más importante, Él se fue al monte a orar. Vean cómo Jesús nos enseña, ¿verdad? La importancia de depender de Dios, la importancia de depender del Padre. Es decir, la prioridad de Jesús era estar con su Padre. De hecho, en algunos textos vamos a ver siempre que Jesús se levantaba muy de mañana, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la prioridad de Jesús? Estar con su Padre, orar a su Padre. Es decir, su ministerio terrenal dependía de la dedicación total a su Padre. Para Jesús, antes de hacer cualquier otra cosa, era depender de Dios. Era glorificar a su Padre. ¿No? Vean cómo Jesús aquí nos enseña tanto, ¿verdad? En tan solo 2 versículos. Por eso yo quiero abrir una pregunta más y decirte, ¿tú qué prioridades tienes ahora? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué tienes como primer lugar hacer? ¿No? ¿Es dedicarte a Dios? ¿Es presentarte ante Dios? Porque Jesús te decía, su ministerio terrenal dependía de la dedicación total al Padre, ¿verdad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Te estás dedicando a Dios principalmente en todas las cosas? Jesús nos enseña que Dios es prioridad por encima de todas las cosas. Dios es prioridad por encima de todas las cosas, ¿no? Del ministerio, ¿quién es primordial? Dios es primordial para el ministerio, ¿no? Dios es prioridad ante cualquier situación. Dios es prioridad ante el cansancio. Dios es prioridad ante cualquier persona, ante el trabajo, ante situaciones personales. ¿Tú a qué le das más valor? ¿Tú a qué le das más dedicación en estos momentos? ¿A qué le estás dedicando más tiempo ahora? ¿Qué es tu prioridad? Contrasta los tiempos que tienes con Dios con los tiempos que tienes viendo la tele o viendo el celular. Contrástalo nada más y date cuenta a quién le estás dando más dedicación. Contrasta y a quién más le estás dando prioridad. Contrástalo. Y Jesús, hermanos, es el modelo de dedicación a Dios. Jesús es el voto nazareo. ¿Se acuerdan del voto nazareo en el Antiguo Testamento? El voto nazareo lo llevaban aquellas mamás que entregaban a sus hijos a Dios. Ese era el voto nazareo, ¿no? Como Sansón, como Samuel, que oraban a Dios y decían, yo te voy a entregar a mi hijo,
¿no? Y parte del voto nazareo era pues no cortarles el cabello, era dejarlo en el templo para que ellos crecieran en el Señor, ¿no? El voto nazareo es Cristo. En Cristo se cumple ese voto nazareo que significa dedicarse totalmente a Dios. Y tú y yo debemos como cristianos llevar de alguna manera ese voto nazareo, que es dedicarnos a Dios completamente. Por eso yo te decía, ¿qué prioridades tienes? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Tú anhelas dedicarte a Dios? ¿Tú anhelas dedicarte a Cristo? ¿Anhelas realmente estar con Él? Porque si tú anhelas, entonces va a ser visible ese anhelo. ¿Y cómo va a ser visible ese anhelo? Pues siendo responsable con las cosas de Dios, buscándole a Él en su palabra, pues viniendo temprano a su casa, ¿verdad? Discipulándome, conociéndole, ¿no? O sea, si tú estás realmente dedicado ante Dios, pues entonces tú estás totalmente involucrado en sus cosas, en lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué prioridad tienes? ¿Qué prioridades tienes? Observa, vamos a leer 47 y 48. Aquí va a ocurrir esta segunda prueba sobre el mar, esta segunda tormenta. Se supone que los discípulos ya tienen experiencia sobre tormentas y se supone que entonces ellos debían pues ya haber aprendido a depender de Jesús, pero Jesús les pone otra segunda prueba en esta misma situación y no pasan la prueba de dependencia. Fíjense lo que dice el 47 y 48. Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Bien, ya era de noche, los discípulos estaban en medio del mar y remaban con gran fatiga. O sea, ya estaban cansados. Aparte eran las 3 de la mañana, la cuarta vigilia. Imagínense a las 3 de la mañana, cansados, sin Jesús, porque Jesús les dijo adelántense, ¿no? Entonces ellos estaban remando contra viento, ¿no? Entonces ya esta era la segunda prueba. Estaban enfrentándose a este movimiento tan fuerte del mar, del Galilea, ¿no? Jesús no iba con ellos, pero Jesús sí estaba viendo a ellos, porque dice, fíjate lo que dice el 48 al principio, dice, y viéndoles remar. Es decir, Jesús estaba como de lejos, que ellos estaban remando así, ¿no? Bien fuerte y tratando como no sé, de la marea, de tratar de romperla, ¿no? Jesús estaba viéndoles que ellos estaban fatigados, ¿no? Yo creo que Jesús estaba así como viéndoles y decir, a ver, ¿a qué horas claman a mí? ¿No? Ya tienen la experiencia y ellos pues me despertaron cuando yo estaba durmiendo, pero a ver, ¿a qué horas? Pero ellos no clamaron a Dios. Ellos estaban tratando como en sus fuerzas, en sus conocimientos de pesca, ¿verdad? Tratando de salir de la situación, ¿verdad? Y Jesús parecía que no estaba con ellos, pero sí estaba viéndoles remar con gran fatiga, ¿no? Jesús sí estaba al pendiente de lo que estaba pasando, ¿no? Quizá a lo mejor intercediendo, puesto que él viene de qué? De orar, ¿verdad? A lo mejor intercediendo por ellos, ¿no? Puesto que Jesús se fue al monte a orar, ¿no? Seguramente en esa oración estaban sus discípulos. Y eso pasa cuando pasamos estos tiempos, ¿verdad? Turbulentos. Es común pensar que Jesús no está con nosotros, ¿no? La tormenta pasada, Jesús estaba junto a ellos, él estaba durmiendo y ellos lo despertaron y ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Hasta regañan a Jesús, ¿no? ¿Qué no tienes cuidado, Jesús? Que perecemos. Pero esta vez ni siquiera para despertarlo porque Jesús no estaba ahí, ¿no? Sino se había quedado en el monte a orar. Entonces ellos estaban fatigados, estaban tratando de romper con las olas y entonces este pasaje nos da luz de saber que aunque pareciera que en esos momentos pareciera que Jesús no está, nosotros podemos saber que Él sí está viéndonos, que sí Él está al pendiente en estos momentos difíciles, ¿no? Y que a pesar de que nosotros quizá pensemos que Él no está,
¿no? Poder nosotros entender que Él sí nos está viendo y que está al pendiente y que el resultado de eso va a ser para bien de nosotros. Dice Romanos 8:34, dice el apóstol Pablo, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean que en este pasaje el apóstol Pablo está dando un enfoque de que Cristo hizo toda la obra, ¿verdad? Él es el que murió, Él es el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay participación humana, ¿verdad? Sino que Él es, ¿no? Pero también Él intercede por nosotros. Cristo es el que hace la obra. Y cuando estamos en esta turbulencia, nosotros como cristianos debemos entender que Él está viendo, que Él está al pendiente y que al final el resultado de todo esto va a ser una obra para bien, puesto que Él es el que intercede, puesto Él es el que ya hizo toda la obra completa en la cruz del Calvario. Que Él tiene el control, que Él es quien hace toda la obra. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué queremos remar contra viento y marea? ¿Por qué te fatigas? ¿Por qué te cansas? Si tú ya has entendido que Él es el que hace toda la obra, que Él es el que resucitó, el que murió, es más, el que intercede, entonces ¿por qué sigues remando? Entonces ¿por qué sigues queriendo salir de la situación por tus fuerzas o por tu gran capacidad? ¿Sabes qué pasa cuando quieres remar contra el viento? Ya lo dice el pasaje. Te vas a cansar, te vas a fatigar, ¿no? Y cuando tú te fatigas y cuando tú te cansas, es ahí que ahí vienen las excusas, ¿no? Las excusas para todo, ¿no? Es que tuve mucho trabajo y no me dio tiempo de venir a la palabra. Es que todos los días trabajo y me cuesta trabajo venir temprano a la iglesia, ¿no? Y empezamos a seguir excusas, pero esas excusas simplemente son el resultado de que tú estás fatigado, de que tú estás cansado, de que no estás dependiendo de Dios, ¿no? De que estás cansado. Es más, te duermes en la iglesia. ¿Por qué? Porque estás cansado, estás fatigado, quieres tú remar, quieres tú salir adelante en tus fuerzas, ¿no? Y entonces vienes aquí fatigado, vienes cansado por cumplir nada más y entonces pues te duermes. Y entonces no pones atención a lo que Dios quiere decir, ¿no? Todo lo que resulta a lo que Dios te llama a hacer y no lo haces correctamente es porque, y tratas como de hacerlo, entonces porque quizás estás cansado, quizás estás fatigado, quizás no estás dependiendo totalmente de Jesús, de que Él ya hizo toda la obra. Imagínense si Él ya hizo toda la obra. Lo único que tú tienes que hacer es ser responsable con lo que Dios te llama a hacer. Buscar su voluntad, ¿verdad? Buscarle en lo secreto. Alimentarte de Él. Él ya lo hizo todo. Entonces no te canses. Es más, no te engañes a ti mismo. No te engañes de que, porque fui a la iglesia, ahora sí ya me voy a sentir bien. Pues no. Porque a lo mejor no vienes en otros dos, en unos sí, otros dos, pues porque te cansa. Te fatigas, quieres hacerlo en tus fuerzas, ¿no? Nos fatigamos y empezamos a quejarnos. Siempre lo tengo que hacer yo, hoy tuve mucho trabajo, no me disipulo porque es muy temprano y toda la semana trabajo. Hermano, hermana, no hemos entendido el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? A pesar de tanto trabajo que él tenía, él se iba al monte a orar, a dedicarse a Dios. A pesar de todo el trabajo que él tenía, él despidió a la multitud, se dio tiempo de estar con la multitud y en su mente estaba él, tengo que dedicarme al Padre, tengo que entregarme a Él, porque su ministerio dependía del Padre, su ministerio dependía de estar con su Padre, como tal, ¿no? Hermanos, tu ministerio, tu primer ministerio es dedicarte a Dios, es estar con tu Padre.
Quizá hagamos cosas aquí, cantemos, prediquemos, pero el primer ministerio es estar con tu Padre. Dedícate a Él. Dedícate. Y al dedicarte tú te vas a dar cuenta de que no te vas a cansar, de que el Espíritu va a producir en ti el querer como el hacer, de que todo va a fluir, ¿no? De que no te estás esforzando en llegar temprano, de que no te estás esforzando en venir a la palabra, sino que es natural. El Espíritu naturalmente te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Ya veíamos hoy en la oración que la oración es una total dependencia del Espíritu, porque es el Espíritu que con sonidos indecibles nos permite acercarnos a Él. Se trata de el Espíritu, se trata de Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros para hacer. No es ser para hacer, no hacer para hacer. Se escucha medio raro, ¿no? Pero se trata de ser, de dedicarnos para entonces hacer. Cristo es el que hace la obra. ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Entonces busca ser como Jesús, busca el ejemplo de Jesús. Dedícate a Dios, deja de quejarte, ¿no? Deja de quejarte y comienza a dedicarte a Dios, ¿no? ¿Cuál fue el problema aquí de los discípulos? Que no clamaron a Jesús. ¿Por qué Jesús les dice que sus corazones estaban endurecidos? Porque no confiaron en Él, porque no clamaron a Él. Ellos estaban remando, ellos confiaron en sus habilidades como pescadores. Pero entonces dice que viene Jesús andando sobre el mar, hasta venía más rápido que ellos, ¿verdad? Quería alcanzarlos, ¿no? Quería adelantárseles. Es decir, ellos vieron a Jesús venir rápido, aunque no sabían que era Jesús, pero vieron que alguien venía mucho más rápido que ellos, ¿no? Sin ningún problema de la tempestad, de las olas, y entonces se espantaron, ¿verdad? Se espantaron y dijeron, ¿quién es este, no? Versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Se imaginan el grito de estos discípulos? Ha de haber sido como chistoso, ¿no? Este grito. Un fantasma, ¿no? Imagínense esos pescadores fornidos, ¿verdad? Pescadores fornidos por jalar redes y gritando, ¿verdad? Gritando y pensando que era un fantasma. Me encanta porque Dios siempre nos alcanza, Dios siempre está kilómetros adelante de nosotros, ¿no? Y siempre nos muestra el Señor que los planes de Él son mejores que los de los nuestros. Él nos muestra que tus fuerzas, Él nos muestra que tus capacidades son menores y que la capacidad de Él es superior a la de cualquier cosa. Juan 6:19, te decía que el pasaje es paralelo, nos dice que, versículo 19, 6:19, Juan, dice, cuando habían remado contra como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es decir, ellos habían remado 5 o 6 kilómetros, o sea, ya estaban fatigados, ¿no? Y entonces vieron a Jesús acercarse y tuvieron miedo, ¿no? Dice Marcos 6:50, ahí mismo, vamos a leer la primera parte, dice, porque todos le veían y se turbaron, ¿no? O sea, tuvieron miedo y ¿qué más? Se turbaron, ¿no? Es decir, la reacción de los discípulos fue de miedo y fue de turbulencia, estaban en estas dos cosas, ¿no? Tuvieron temor, estaban turbados. Y fíjate, la palabra turbar significa agitar. Esta palabra está relacionada con el corazón, es decir, su corazón estaba palpitando muy fuerte. ¿Te ha pasado que te espantas y tu corazón empieza como a latir muy fuerte? Entonces, es decir, casi les da un paro cardíaco al ver a Jesús caminando sobre el mar. Ellos no fueron capaces de ver claramente a Jesús venir, estaban tan acabados que pensaron que era un fantasma que caminaba sobre las aguas. Se olvidaron, ellos no pensaron en ese momento
en Jesús, en ningún instante. ¿No? Tal así que dijeron pues que era un fantasma, ¿no? Pero me encanta lo siguiente del 6:50, dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿No? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí hay tres cosas importantes. Primero Jesús les dijo, tened ánimo. Esta expresión, tener ánimo, significa tengan confianza, tengan confianza. La segunda cosa importante aquí es que Jesús expresa que el por qué debían tener confianza. Y Él les dice, yo soy. Tengan ánimo, yo soy. Y esta palabra yo soy es la palabra misma que Jesús le da, que Dios le da a Moisés, ¿verdad? Cuando le dice, ¿qué les digo, verdad? ¿Qué les digo al pueblo? Que con quién me encontré, diles que yo soy. ¿No? Yahvé, ¿no? Esta palabra compuesta de letras que significa o tiene este significado Yahvé. Esta expresión, ¿verdad? Que vemos muy seguido en el Antiguo Testamento. Entonces era como Jesús diciéndoles, a ver, tranquilos, tengan confianza, yo soy Jehová. Y esta expresión de yo soy también tiene que ver con que yo soy el Dios eterno, yo soy el que vive, yo soy el que permanece. Es decir, este mismo Dios que se presentó a Moisés era el mismo Dios que estaba ahí caminando sobre las aguas, ¿no? Se estaba presentando también, tal cual este nombre, a los discípulos. Y Jesús les dice, no teman. Tercer cosa importante, no teman. ¿No? No teman, ellos tenían bien claro quién era Yahvé, quién era Jehová, porque eran judíos. Pero observa el 51. Dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Jesús subió con ellos en la barca, es decir, el yo soy, el Dios eterno, el alfa y el omega, estaba con ellos ahí en la barca. El Dios de Moisés, ¿verdad? Estaba en la barca con ellos y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaban. Mateo 14:33, que es este mismo pasaje paralelo, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿No? Dice en Marcos que ellos se asombraron, se maravillaron, y dice Mateo, ellos adoraron a Jesús. ¿Por qué le adoraron? Porque Él se presentó ante ellos y dijo, yo soy. Tranquilos, no teman, no tengan confianza, yo soy. Así es el Señor con nosotros. En esta gran tormenta que tienes, te dice, no temas, ten confianza. Yo soy. El mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios al que adoramos ahorita. Entonces, en estos tiempos difíciles, tú debes de tener confianza, tú no debes de temer y debes de decir, el yo soy está conmigo, el Dios eterno está conmigo y Él es el que hace toda la obra. Y eso debe llevarte, ¿qué? A dedicarte. Eso debe llevarte a postrarte. Eso debe llevarte a decir, tú eres mi Dios, voy a hacer tu voluntad. Porque sé que te tengo a ti, porque sé que tú me tienes en tus brazos. Cuando estés en esta piensa en esta situación de obscuridad en la que te encuentras o en la que te has encontrado, en esta situación de dolor, en esta situación de aflicción, piensa en esta situación de ansiedad, de angustia. Jesús te dice, no, ten ánimo, no temas, porque yo soy. Cuando sientas que todo está perdido, cuando ya estás cansado de tanto remar por tus fuerzas, de hacerlo por ti mismo, ¿no?
Jesús te dice, no temas, aquí estoy, confía en mí. Yo soy el Dios eterno, está contigo, ¿no? El Hijo de Dios, dice Mateo, que ellos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y entonces cuando Él te diga esto, abraza con toda seguridad sus palabras, abrázalo y dedícate y ríndete todos los días y búscale todos los días. Dedícate a Él, tal como Jesús nos da ese ejemplo de que le buscaba para orar. Seguro tienes muchas actividades, seguro no tienes tiempo, pero búscate el tiempo. Párate más temprano, duérmete más noche buscándole, no sé cómo sean tus actividades, pero a razón de que Jesús te da esa seguridad de que Él está contigo, de que te dice no temas, de que te dice ten confianza, a razón de eso, tú camina hacia Él, busca esos momentos plenos con Él, dedícate a Él, dedícate, que es lo más importante. Ríndete a Él, abraza esa seguridad que Él te da y haz de Él tu prioridad, haz de Él tu prioridad, porque no es cualquier Dios, no es cualquier ídolo que vemos, es el yo soy. No es cualquier cosa del Señor, o sea, no estamos jugando aquí a hacer la iglesia, no estamos jugando a cantar nada más, le estamos adorando al yo soy. Estamos escuchando su palabra del yo soy. Entonces dedícate a Él. No, que no sea nada más como superficial, de decir, voy a la iglesia, hago ciertas cosas cristianas. No, o sea, tú estás enfrente del yo soy. Entonces dedícate, póstrate. Entonces obedece sus mandamientos. ¿No? Dice el Salmo 33, 4, 5, Dios es digno de confianza, Dios ama lo que es justo y recto, por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Dios es digno de confianza. Él dice, yo soy digno de confianza. Entonces, cuando él dice esto, entonces acércate con confianza. Cuando Él te dice, yo soy el que soy, yo soy digno de recibir la gloria y la honra, entonces dale la gloria y la honra a Él, ¿no? Puesto que Él ha creado todas las cosas y por su voluntad existen todas las cosas, ¿no? Observen que los discípulos que confiaron en quién, en sí mismos, ¿verdad? No clamaron a Dios, olvidaron a Dios, a Jesús de sus mentes, tal así que dijeron, pues es un fantasma, ¿no? A veces pasa así, ¿verdad? Que estamos tan abrumados de las situaciones que ni siquiera pensamos en Dios y le damos, queremos darle otro sentido a lo que pasa. Pero tú tienes que confiar, tú tienes que rendirte. Estos discípulos confiaron en sí mismos, se cansaron, no buscaron a Jesús, aun a pesar de que ya habían tenido una situación similar, tuvieron temor, creyeron que podían salir de la situación por sus conocimientos, ¿no? Pero ¿sabes todo esto qué comunicaba? O sea, su cansancio, el no buscar a Jesús, el tener temor, ¿sabes qué comunicaba de los discípulos? Lo que dice el versículo 52. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El resultado de su reacción, de cómo ellos reaccionaron, el resultado comunicó la dureza de su corazón. Recuerden que el contexto es que ellos están aprendiendo, el contexto es que ellos están conociendo a Jesús, ellos están caminando con Jesús, aún sus corazones estaban siendo endurecidos. Entonces dice Proverbios 27:19, en la NBI dice, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Entonces, el resultado de cómo tú actúas, el resultado de cómo tú hablas, el resultado de cómo tú eres responsable, el resultado de lo que tú haces, comunica cómo está tu corazón con Dios.
el resultado de lo que tú haces, cómo actúas, cómo respondes, es el resultado de cómo está tu corazón con Dios, ¿no? Si estás dedicado a Dios o no, si Dios es tu prioridad o no, ¿verdad? Por eso la pregunta principal es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está cansado tu corazón? ¿Estás viviendo en la queja todo el tiempo, en el temor? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿No? ¿Estás remando contra el viento? ¿Te desanimas muy rápido? ¿No? Vas bien en la iglesia, estás sirviendo y de repente cualquier situación ya te desanimaste y dejas de venir 2, 3 días, 2, 3 domingos, ¿no? Te dejas de discipular, ¿no? Por eso, ¿cómo está tu corazón? ¿Te fatigas en las cosas del Señor? Hermanos, necesitamos venir a Cristo, confiar en aquel que calma las tormentas, dedicarnos en aquel que es eterno, en aquel que nos dice yo soy, en aquel que nos dice no temas, ten confianza. Necesitamos que Cristo sea la prioridad en nuestras vidas. ¿Sabes qué es lo padre de este pasaje? Que nosotros conocemos el resultado de los discípulos, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Estaban en este momento endurecidos sus corazones, pero vemos más adelante, ¿no? Por ejemplo, en las cartas de Pedro, de Juan, ¿verdad? Una transformación, ¿verdad? Completa. Entonces, lo más importante de este pasaje es que hay esperanza ante corazones duros. Y Jesús reemplazó ese corazón que tenían de piedra, lo reemplazó por uno nuevo, un corazón de carne. ¿Cómo sabemos eso? Es una promesa de Ezequiel. Vamos a Ezequiel, una promesa de Ezequiel que se efectuó en la cruz del Calvario. Ezequiel 36, 24 al 28. Sígueme con tu vista. Vamos a leerlo un poco despacio para que... Dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, ¿no? ¿En dónde se cumple esta promesa? En Cristo, ¿verdad? Cristo es la promesa. ¿Sí? En Cristo se cumple esta promesa, puesto que Cristo, muriendo en la cruz y derramando toda su sangre, Él limpió nuestras inmundicias, ¿no? Él tiró estos ídolos del corazón, ¿no? Se cumple por cuanto mediante la fe, por cuanto mediante el arrepentimiento, Él reemplaza nuestro corazón de piedra, lo quita, ¿verdad? Hay un trasplante de corazón, ¿verdad? Él quita el de piedra y pone uno nuevo, y pone uno de carne, un corazón como el de Cristo, de carne. Y al poner este corazón, entonces nos da su espíritu, ¿verdad? En nosotros, ¿para qué? Dice Ezequiel, para obedecer sus preceptos, ¿verdad? Dice, andar en sus estatutos y guardar sus preceptos. Entonces, para que tú puedas andar en los preceptos de Dios, tú necesitas el espíritu, tú necesitas un corazón nuevo, tú necesitas nacer de nuevo. Necesitas un corazón de carne como el de Cristo, para que entonces ahora sí hacer conforme a la voluntad del Señor. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no hayas abrazado el Evangelio y el Evangelio te haya transformado, te vas a cansar constantemente. Vas a seguir remando. Te vas a cansar, va a venir la inconstancia, va a venir la impuntualidad, va a venir muchas cosas. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo en tus fuerzas. Entonces,
se cumple para que entonces ya con un corazón de carne, un corazón nuevo, entonces ahora sí guardemos su ley y pongamos su ley en práctica, por obra. Eso es lo que hace que su pueblo entonces le adore. Eso hace entonces que su pueblo se maraville de él. Conozca aquel que es, al yo soy, al Dios eterno. ¿Cómo está tu corazón? ¿No? Si tú has creído, has confiado, si tú has realmente abrazado el Evangelio, entonces nuestras oraciones deben ser como David, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Estamos en constante renovación. Crea, Señor, en mí, en nosotros, un corazón limpio constantemente, ¿no? Que tu sacrificio podamos nosotros ser asombrados de eso y decir que ese sacrificio hizo que fuésemos limpiados de toda iniquidad, que fuésemos limpiados de todo pecado. Entonces, entendiendo eso, asombrados, abrazando eso con gran impacto en nuestras vidas, entonces podamos nosotros recibir ese corazón todos los días, ¿no? De ese corazón de carne, un corazón como el de Cristo, para obrar para su gloria, poner en práctica su ley. Salmos, ahora, este salmo, el Salmo 37:4, es el salmo más citado y el menos entendido. Dice Salmos 37:4 al 5, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y entonces ahora sí, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿No? Lo citamos, ¿verdad? Deleítate en Jehová. Más bien dice, pues pídele a Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Sí, eso es la promesa, pero ¿qué implica? Confiar, ¿verdad? ¿Qué implica? Habitar en Él, apacentarme en la verdad, dedicarme a Dios. Hay una implicación más por detrás de que Él responderá a nuestras peticiones y Él las concederá. Dice el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Y Él hará. Entonces la instrucción es: confía en Jehová, confía en el yo soy, no temas, confía en Él, ten ánimo, dice el Señor, ten ánimo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sientes que tienes temor? ¿Estás en angustia? ¿Estás en depresión? ¿Estás en una turbulencia? ¿Estás en inconstancia? ¿No eres constante con Él? Bueno, entonces el Señor dice: ok, estás aquí, ya estás escuchando, entonces ten ánimo, no temas, confía en mí, dedícate a mí, yo soy tu prioridad. Y entonces vive para agradarme, ¿no? Puesto que Él es el quien ya hizo toda la obra. Amén. Entonces, hermanos, deleítate en Jehová, confía en Él y Él hará. ¿Cómo está tu corazón? Que espero que esta pregunta haya sido respondida a la luz de este pasaje y que no quede ahí nada más, sino que si esta pregunta ha sido respondida y tienes que hacer algo, ya Dios te dio una instrucción, hazlo, ríndete, arrepiéntete y camina con Jehová, camina con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje que tú pones a nuestros corazones, que no quede solamente en un pasaje más o en una predicación más, sino que sea un pasaje en el que seamos animados a seguir confiando, a seguir teniendo ánimo, a seguir perseverando en ti, Señor, en tu palabra. Señor, de saber, Señor, que los momentos turbulentos son necesarios para conocerte, son necesarios para fortalecernos, son necesarios para entender, Señor,
que nuestras fuerzas no tienen una meta como tal, sino simplemente nuestras fuerzas comunican que no estamos confiando en ti. Que el resultado de lo que fuera de tu voluntad, Señor, de lo que podemos tener, Señor, es simplemente un indicativo, Señor, de que no hay temor de ti, Señor, de que no hemos confiado plenamente en ti, de que tú no eres prioridad, de que no nos estamos dedicando a ti, Señor. Así que tú ayúdanos, danos un nuevo corazón todos los días, danos tu espíritu, que Él nos llene y que sea Él mismo quien produzca en nosotros el querer como el hacer. Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor, sino que tú nos hagas ver todos los días que se trata de Cristo, se trata de darle la gloria a Cristo en todo momento, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí. Fortalece sus familias, sus corazones, sus vidas, Señor, y que este mensaje no quede vacío, sino que nos permita actuar, nos permita aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Te glorificamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.